Segundo bloque de Casi Todo Verdad, y la semana pasada la Comisión Provincial por la Memoria presentó el 11º informe sobre la situación de encierro en la provincia de Buenos Aires, en cárceles y en comisarías. Estamos acá con un entrevistado muy especial para hablar sobre este tema, que lo presentamos de la siguiente manera. Hoy nos visita Rodrigo Pomares, es coordinador del área de Justicia y Seguridad de la Comisión por la Memoria. Nos vienen a hablar sobre el aumento de la violencia institucional, la situación carcelaria y la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ahí está Rodrigo con nosotros, gracias por venir. Bueno, el informe anual ya es una costumbre de la Comisión, año a año, presentar este informe número 11, el de este año, el sistema de la crueldad. Y la verdad que los números que arroja el informe son devastadores, ¿no? Sí, bueno, el informe aparte coincide con un hecho gravísimo, que es la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ¿no? Y de alguna manera, lamentablemente, los resabios de la dictadura que nosotros venimos denunciando, ¿no? Pero también las continuidades de la democracia y las deudas de la democracia, creemos que son las condiciones de posibilidad para que hoy esta democracia que se debilita con una desaparición forzada de personas no dé respuesta desde muchos lados, ¿no? Primero, una convalidación desde el mismo Poder Ejecutivo a nivel nacional de un accionar que desde el primer momento fue claro respecto de la Gendarmería en la desaparición forzada. Entonces las dudas iniciales, la falta de respuesta estatal, el no reconocimiento de que se trataba de una desaparición forzada, es lo que de alguna manera marca dos cosas. Por un lado, la falta de compromiso estatal con la búsqueda, y que es uno de los puntos para que se dé una desaparición forzada de personas. Y por el otro lado, el fortalecimiento de una agencia estatal, de una fuerza de seguridad como la Gendarmería, que nosotros, no de ahora, sino hace tiempo venimos denunciando, que cada vez más se le involucra en tareas de seguridad interior, y que es una fuerza militarizada, con un claro sesgo y con objetivos diferentes a la interacción con la población civil, al menos, ¿no? Este uso de la Gendarmería, bueno, tiene hoy una evidencia muy clara, que es esta desaparición forzada de personas. Claro. En la provincia de Buenos Aires, bueno, ustedes vienen denunciando, ¿no?, la situación de encierro en cárceles, en comisarías. Desde la primera gestión de Daniel Scioli hasta ahora, bueno, los números nos demuestran de que el número sigue creciendo, las condiciones de detención son de peor, digamos, ¿no? Y viene aumentando además, ¿no? En la gestión de Scioli, cuando se fue, había más o menos más de 30.000 detenidos, ahora hay 41.000. Es un número que va creciendo. Esto tiene que ver con la marginación y cómo también desde los centros de poder se observa a los marginales de la sociedad, digamos, las clases subalternas, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede hacer para revertir esta situación? Es la gran pregunta, ¿no? Bueno, por un lado insistimos en que hay continuidades y hay diferenciaciones de cada gestión vinculada al tema carcelario. Las continuidades son estas, principalmente una política criminal basada en la demagogia punitiva, es decir, las propuestas orientadas a más penas, más presencia policial en las calles, más detenciones, más intervenciones estatales que lo que hacen es involucrar al sistema penal la mayoría de los conflictos vinculados con el delito, que tiene una raíz que no debe dejar de verse, que es la proliferación de mercados ilegales o ilegalizados en los cuales el Estado tiene una gran responsabilidad, que es la gestión cotidiana de esos mercados. Es decir, nosotros lo venimos diciendo e insistimos en que la estructura policial, política y judicial tiene una gestión o una regulación de los mercados ilegales, y de alguna manera ese es el aval estatal para que eso funcione. Entonces, todas las medidas que luego vienen son medidas claramente demagógicas, que no se orientan a ir a las raíces de la problemática delictiva, sino de alguna manera a dar una respuesta social que es efectista. Es decir, que dice que involucrando más personas en el sistema penal, es decir, el Poder Judicial, la policía y la cárcel, como derivación final, se va a resolver el problema delictivo, y esto está demostrado que no solo no ha sido así, sino que ha traído otro problema, que es el que vemos hoy. Un incremento sostenido de la cantidad de personas privadas de libertad, la mayoría de ellas con prisión preventiva, es decir, inocentes hasta
que se llega a la instancia de juicio. La mayoría no llega a instancias de juicio, se queda en la mitad por un invento que es el juicio abreviado, que es un mecanismo completamente extorsivo por el que los detenidos que están más de un año terminan aceptando de alguna manera una pena. Y digamos, ese sistema que así funciona termina con un colapso del sistema carcelario en general. Eso lo que deriva es en el hacinamiento de las personas en esos lugares, la falta de atención médica. Hay que decir que la mayoría de las personas que hoy mueren, y que es un número que sí se ha incrementado respecto de 2015 y 2016, hay 10 personas más que murieron en el sistema carcelario producto de la desatención médica. El 70% de las personas que mueren están vinculadas a esa desatención, es decir, son muertes que se podrían evitar. Y por otro lado está la violencia policial, que en el registro que este año tenemos dio 109 muertes producto de la intervención policial. Los famosos casos de gatillo fácil, Los famosos ¿no? Que casos de gatillo fácil, que no son tan fácil, sí. Y que tienen responsabilidades muy claras. Nosotros alertábamos ya hace unos años cuando la gestión durante la gestión de, bueno, Rucau ya lo dijimos apenas inició la comisión, ¿no? Pero lo dijimos con la gestión de Granados, que nos preocupaba particularmente, que era salir a enunciar como rasgos positivos de la gestión de la seguridad pública en momentos en que se declara la emergencia, la cantidad de delincuentes que abatía la policía. Bueno, ese relato estatal que menosprecia la vida y que pone por delante la protección en el mejor de los casos de un bien material por sobre la vida de una persona, esa es una orientación que desde el Estado genera consecuencias. Bueno, las consecuencias son estas: se incrementa la cantidad de muertes producidas por policías. Hay un dato que a nosotros nos alerta particularmente, que es que el 20% de esas muertes es de niños, es decir, de jóvenes menores de 18 años, sobre los que el Estado tiene que tener una particular protección. Bueno, esto ya debiera alertar sobremanera. Y otro dato que nos preocupa particularmente es que la mayoría de las intervenciones policiales son fuera del horario de servicio y bajo el estado policial, algo que nosotros venimos poniendo en tela de juicio porque, digamos, al policía se le exige estar todo el tiempo en funciones y por un lado, cuando se le pide esas intervenciones no lo hace en el marco de procedimientos para proteger los bienes de terceros, sino la mayoría de las veces para proteger bienes propios. Es decir, cuando un policía está haciendo se le está robando, digamos, por simplificarlo. Entonces, ahí hay un problema, un núcleo duro de esas muertes que producen los agentes estatales, que el Estado debiera tomar particularmente algunas medidas para tratar de evitarlo, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, en los barrios de la provincia de Buenos Aires se sigue estigmatizando a los jóvenes y ahora la represión que empieza a haber en los conflictos sociales, ¿no? En las marchas, veíamos en Capital Federal lo que pasó en la marcha por la aparición de Santiago Maldonado y nuevamente la policía que sale a reprimir en manifestaciones, algo que hacía mucho tiempo que no veíamos en el país. Sí, también es... Sí, aparte de eso, eso es parte de una definición política que esta gestión, nosotros lo dijimos desde el primer momento, tomó, es decir, la represión o el cambio de criterio respecto al temperamento de las fuerzas de seguridad y del mismo poder político en las manifestaciones públicas, que en realidad es una definición respecto de qué se hace con la conflictividad social en general. Es decir, y obviamente ahí se eligió ya con el protocolo antipiquete un esquema claramente represivo que tuvo sus consecuencias en las distintas intervenciones policiales que hubieron en episodios de manifestaciones públicas y el aval estatal de esas represiones, que tal vez es algo ciertamente diferencial, ¿no? Nosotros habíamos hecho críticas, sobre todo en los últimos tiempos de la gestión anterior, cuando se veían otros temperamentos vinculados a la represión de las manifestaciones, parecían convivir distintas miradas, pero lo cierto es que tal vez había al final de cuentas como un posicionamiento más claro, al menos del poder político, de no convalidar ese tipo de intervenciones. Hoy ese cambio es notorio y hay un aval estatal muy claro. Y por otro lado, nosotros lo estamos diciendo, creemos que está inscripto en una doctrina respecto de la seguridad a nivel nacional, ¿no? Que es la mirada sobre las nuevas amenazas. Son doctrinas que hace tiempo se vienen promoviendo desde las agencias norteamericanas y algunas agencias de Naciones Unidas, sobre todo con el tema narcotráfico y terrorismo. Y el gobierno nacional ha tomado medidas muy concretas respecto de eso. Ha generado modificaciones normativas a nivel nacional, como el agente encubierto,
y otras figuras de ese estilo, el derribo de aviones también como una medida, derribo de aviones que digamos de alguna manera lo que propicia es incorporar la pena de muerte como una ante una definición administrativa del Estado. Y el tema del terrorismo que también se instala como un criterio y como un actor central en cada uno de los discursos, en los que los distintos referentes a nivel nacional, sobre todo la ministra de Seguridad, van construyendo la legitimación de las intervenciones. Sí, respecto al caso de Santiago Maldonado, la comisión ha tenido un reflejo del primer momento de su desaparición misma, ¿no? Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la comisión, estuvo ahí presente en la primera línea. Y realmente preocupa porque es nuevamente instalar este discurso y nuevamente un desaparecido en democracia. Exactamente. Y un desaparecido que está vinculado a esto, claramente a un antecedente en el que se construyó un enemigo, que es una parte del pueblo mapuche que está representado en la detención de Facundo Yoneshuala, que es una detención completamente arbitraria, que es una detención que tiene un claro sentido estigmatizante, que es una detención que está atravesada por las dificultades del gobierno para resolver un conflicto allí presente, que está atravesada por un problema que es la tierra y a quién pertenece la tierra, con un magnate como Benetton teniendo allí grandes extensiones y un pueblo preexistente que está reclamando hace tiempo eso. Bueno, ese grupo ha sido llevado con discursos y con acciones a su identificación como un grupo terrorista. Bueno, y de eso estamos hablando. Esa es la legitimación previa que construyó el Estado Nacional. Recordarán el encuentro entre Mauricio Macri y Bachelet, digamos, también por las potenciales implicancias que tenía el caso hacia un lado y otro de la frontera. Bueno, las derivaciones de ese tipo de construcciones y ese tipo de políticas es la desaparición de Santiago, una desaparición en la que el Estado es claramente responsable. La comisión se presentó como querellante, presentamos un habeas corpus el otro día de la desaparición, y en función de lo que ya hay en la causa, y lo dijimos desde el primer momento, está claro que lo que hay es una desaparición forzada, hay elementos de sobra, habían testimonios del primer momento y esos testimonios no fueron tomados en cuenta desde el punto de vista de la investigación judicial, no se tomaron medidas efectivas en los primeros momentos de la investigación y eso hoy está teniendo repercusiones concretas. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Son cosas que dan para hablar y mucho, realmente, y muy preocupantes. Sí, te agrego solamente una cosita que me parece interesante. Digamos, hoy las comisarías de la provincia de Buenos Aires, también tenemos que decirlo, están saturadas de personas. Tuvimos un caso muy grave este año, que fue la muerte de 7 personas en Pergamino, en la masacre de Pergamino, una comisaría que se incendió y producto de la falta de atención por parte de los policías que allí estaban y también por las deficiencias, había colchones incendiables y faltaban elementos para combatir el incendio, murieron 7 personas. De eso estamos hablando cuando hablamos de los riesgos que genera este colapso del sistema penal, ¿no? Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por estar acá. Ahí estaba entonces Rodrigo Pomares de la Comisión Provincial por la Memoria. Vamos ahora a compartir las placas del clima, a ver qué nos depara para el día de hoy en el cierre. Ahí está, parcialmente nublado, una mínima de 12, una máxima de 23. Y para el día martes, para mañana va a estar lluvioso, va a haber una mínima de 10, una máxima de 16. Y para el día martes, mínima 12, máxima 18. También va a estar nublado. Todo eso, información del Servicio Meteorológico Nacional. Ahí está, para hoy, para mañana y para pasado, entonces, para poder planificar un poco la jornada sabiendo cómo salir de tu casa. Nosotros nos encontramos el día miércoles. Gracias por estar ahí. Esto fue Casi Todo Verdad. Que tengan excelente cierre de jornada. Chau.